El 12 de marzo de 2020, en las afueras de Nashville, Tennessee, un día tranquilo y discreto se tornó oscuro. Un trabajador de la construcción, ocupado en sus propios asuntos cerca del lugar, se topó con una escena aterradora y llamó de inmediato a los servicios de emergencia. Lo que al principio parecía un accidente, era, en realidad, una ejecución deliberada y horrenda. No se trataba solamente de la muerte. Se trataba de hasta dónde alguien estaría dispuesto a llegar para proteger su mundo oculto y de los monstruos que desataría para lograrlo. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. Holly Williams, nacida como Holly Ann Williams el 14 de enero de 1987 en Nashville, era una mujer segura de sí misma. Sus amigos la describían en términos contrastantes. Algunos la veían como un alma bondadosa y modesta, mientras que otros hablaban de ella como ferozmente independiente y de carácter fuerte. Holly siempre había estado cautivada por la belleza. Veía arte en el mundo que la rodeaba y desde joven se sintió atraída por la expresión creativa. Su pasión por la estética y el embellecimiento la llevó a dedicarse a una carrera en la industria de la belleza. A mediados de 2017, Holly se graduó del Georgia Career Institute en Murfreesboro, obteniendo su licencia de cosmetología en septiembre del mismo año. Con gran ambición y determinación, lanzó su propio negocio, Shine Aesthetics, donde se especializó en maquillaje, tratamientos de cuidado de la piel y extensiones de pestañas. Su salón de belleza no era solo un negocio, era una extensión de lo que ella era. Holly misma era la viva encarnación de la marca, elegante, refinada y siempre irradiando calidez. Sus clientas la admiraban no solo por sus habilidades profesionales, sino también por el cuidado y la pasión que ponía en su trabajo. Una amiga comentó una vez lo excepcional que era Holly en su oficio, señalando que su impulso y entusiasmo la hacían brillar de más de una manera. A pesar de su floreciente carrera, la vida personal de Holly era mucho más complicada, especialmente en lo que respecta a su relación con William Langway. William, o Bill como la mayoría lo llamaba, tuvo una vida marcada por la turbulencia. Nació el 17 de marzo de 1983 en Clarksville, condado de Montgomery, Tennessee, y su infancia temprana estuvo ensombrecida por la tragedia. Con tan solo 3 años y medio, fue testigo de la muerte violenta de su madre, Candy K. Williams, quien fue brutalmente asesinada por su padre, Lyle Langway. El asesinato ocurrió en su hogar, casi ante los ojos de Bill. Su padre, atormentado por los celos o la inestabilidad mental, había amenazado con disparar tanto a su esposa como a su hijo antes de finalmente acabar con la vida de Candy con un cuchillo. Este hecho horrendo dejó una huella imborrable en el joven Bill, y a partir de ese momento, su crianza quedó en manos de sus familiares, quienes lo criaron con amor y cuidado, intentando protegerlo de un mayor daño emocional. A medida que Bill crecía, trataba de llevar una vida normal. A los 20 años, se casó con Dana Rucker, y la pareja dio la bienvenida a una hija, Madison, 3 años después. El nacimiento de su hija parecía traer algo de luz a la difícil vida de Bill. Madison fue profundamente amada por sus padres, pero en otro cruel giro del destino, a la joven se le diagnosticó cáncer cerebral. A pesar de sus mejores esfuerzos y de numerosos tratamientos, Madison falleció el 21 de septiembre de 2011. Esta pérdida devastó a Bill, quien cayó en una espiral de dolor y depresión. La tensión en su matrimonio con Dana se volvió demasiado grande, y la pareja finalmente se divorció. A partir de ese momento, la vida de Bill estuvo marcada por un constante tumulto emocional. Amigos y familiares notaron que se volvió más retraído, a menudo ocultando sus emociones tras una fachada de tranquila compostura. Pero bajo ese exterior libraba una batalla constante con sus demonios internos. Sus arrebatos de agresión y crisis nerviosas se hicieron más frecuentes, y era evidente para quienes lo rodeaban que estaba luchando.
Sin embargo, encontró consuelo en su trabajo como mecánico. El trabajo manual de Bill le proporcionaba una distracción de su dolor, y la rutina de reparar automóviles lo ayudaba a mantener cierta apariencia de estabilidad. Vale la pena señalar que el carácter de Bill parecía transformarse en entornos sociales. Siempre que asistía a fiestas o pasaba tiempo en bares, su carácter normalmente reservado y atribulado daba paso a una personalidad más animada y carismática. En esos momentos se volvía alegre, sociable y aparentemente despreocupado. Fue en esos entornos donde él y Holly inicialmente conectaron. Cuando Bill conoció a Holly Williams, parecía que la vida le estaba ofreciendo otra oportunidad de felicidad. La atracción entre ambos fue inmediata, y pronto comenzaron a salir. En los primeros días, su relación parecía fluida y llena de afecto. Pasaban mucho tiempo juntos, y quienes los rodeaban creían que eran una pareja feliz. Sin embargo, con el paso del tiempo, la dinámica entre ellos cambió. Su relación reveló rápidamente su lado oscuro. Lo que comenzó como un romance emocionante con grandes gestos y afecto apasionado, pronto se convirtió en un ciclo de celos, manipulación y cambios emocionales. Bill, aún lidiando con el trauma no resuelto de su infancia y la pérdida de su hija, mostraba un comportamiento errático. Sus intensas emociones a menudo se desbordaban en la relación, con estallidos de celos que derivaban en acaloradas discusiones. La naturaleza despreocupada de su romance se erosionó, reemplazada por la tensión y la volatilidad. A pesar de estos altibajos, Bill tenía una manera de atraer nuevamente a Holly con disculpas, regalos y promesas de cambiar, perpetuando una dinámica tóxica de la cual ninguno parecía poder escapar. A medida que su relación avanzaba, el comportamiento de Bill se volvió más preocupante. Provocaba disputas por asuntos menores y su temperamento se intensificaba hasta el punto de agredir físicamente a Holly en más de una ocasión. Holly, quien alguna vez había visto un futuro con él, comenzó a temer por su seguridad. Cuando finalmente decidió que era momento de salir de la relación tóxica, Bill recurrió a tácticas manipuladoras para mantenerla cerca. Usó a su hija fallecida de un matrimonio anterior como palanca emocional, haciendo que Holly se sintiera culpable por querer dejarlo en su momento de necesidad. Aunque Holly comprendía su dolor y su conflicto interior, su paciencia no era ilimitada. Intentó apoyarlo todo lo que pudo, pero la inestabilidad de Bill solo se profundizaba y sus intentos de alejarse se encontraron con una agresión cada vez mayor. Su desesperación creció y con ella sus tendencias violentas. Holly, que era ferozmente independiente y estaba enfocada en su carrera, se veía repetidamente atraída de nuevo hacia Bill. Tal vez creía que podía ayudarlo a sanar, o quizás simplemente estaba atrapada en la montaña rusa emocional que definía su relación. Un incidente en particular llevó a Holly a su punto de quiebre. Tras regresar un día a casa después del trabajo, descubrió a su amado perro muerto. La mascota no había mostrado señales de enfermedad, y su muerte repentina despertó sospechas inmediatas en la mente de Holly. Bill negó cualquier participación, pero Holly estaba convencida de que se trataba de un acto de venganza, destinado a castigarla por intentar dejarlo. El incidente solidificó sus temores, haciéndole comprender que quedarse con él pondría en peligro su vida. Esto marcó el fin definitivo de su relación, pero Bill se negó a aceptar la ruptura. Continuó acosándola y hostigándola, llamándola sin cesar y apareciendo en su casa sin previo aviso. Su relación tóxica alcanzó un punto crítico un día, cuando una acalorada confrontación llevó a la intervención de la policía. Bill fue arrestado y acusado de agresión agravada y secuestro después de intentar forzar a Holly a entrar en su coche. A raíz de este hecho, Holly obtuvo una orden de restricción, con la esperanza de que le proporcionara alguna medida de seguridad. Pero el alivio duró poco. Apenas una semana después, tanto Holly como Bill fueron encontrados muertos en circunstancias misteriosas. El descubrimiento de sus cuerpos llevó inicialmente a las autoridades a creer que se trataba de un trágico accidente. Un transeúnte había informado haber encontrado un coche en un sitio de construcción en la parte suroeste de Nashville. El vehículo parecía haberse salido de la carretera y haberse estrellado contra un árbol.
el testigo supuso que las personas dentro habían resultado heridas en una colisión, pero cuando la policía llegó a la escena, se dio cuenta rápidamente de que había ocurrido algo mucho más siniestro. Holly y Bill fueron encontrados en el asiento trasero del coche, sus cuerpos contorsionados en posiciones antinaturales. Habían recibido disparos, y el interior del coche no mostraba señales consistentes con un accidente. Lo que resultaba aún más desconcertante era el hecho de que ni Holly ni Bill llevaban identificación ni pertenencias personales. Sus teléfonos móviles, billeteras y otros objetos estaban desaparecidos, lo que llevó a los investigadores a sospechar que no se trataba de un evento fortuito. Al identificar a las víctimas, los detectives se sorprendieron al darse cuenta de que se trataba de la misma pareja involucrada en un reciente caso de violencia doméstica. Inicialmente, consideraron la posibilidad de un asesinato-suicidio, suponiendo que Bill podría haber matado a Holly antes de dispararse a sí mismo. Dada su conflictiva historia, esta teoría parecía plausible al principio. Sin embargo, a medida que la investigación avanzaba, la hipótesis del asesinato-suicidio comenzó a desmoronarse. Para empezar, no se recuperó ningún arma en la escena. Si Bill realmente hubiera matado a Holly y luego a sí mismo, ¿dónde estaba el arma? Además, el análisis forense reveló que la naturaleza de las heridas que Bill sufrió hacía imposible que se las hubiera infligido él mismo. Cada herida de bala era fatal, lo que indicaba que otra persona había apretado el gatillo. Las balas habían sido disparadas con precisión, lo que sugería la participación de alguien con habilidad en el manejo de armas de fuego. A medida que los detectives profundizaban en el caso, entrevistaron a amigos y familiares de Holly, enterándose de que ella había tomado medidas significativas para protegerse de Bill en los meses previos a su muerte. Había instalado cámaras de seguridad y reforzado las cerraduras de sus puertas, con la esperanza de protegerse del comportamiento cada vez más errático de él. Cuando la policía revisó las grabaciones de las cámaras, descubrió pruebas inquietantes. Se había visto a Bill merodeando por la casa de Holly en varias ocasiones, deambulando por la propiedad como si buscara algo. Sus acciones confirmaban su obsesión con ella y su incapacidad para seguir adelante. Pero también planteaban dudas sobre si realmente era responsable del último y mortal encuentro. Además de las grabaciones, testigos declararon haber visto a Holly y Bill juntos en la noche del 11 de marzo, apenas unas horas antes de que sus cuerpos fueran encontrados. Extrañamente, la pareja parecía estar teniendo una conversación tranquila, sin señales visibles de hostilidad entre ellos. Este detalle desvió a los investigadores, sugiriendo que quizá su relación había tomado un giro hacia la reconciliación, o al menos hacia una tregua temporal. Cualquiera que fuera la naturaleza de su interacción esa noche, no parecía indicar que un altercado violento estuviera por venir. La ausencia de un arma, combinada con la evidencia forense, llevó a las autoridades a explorar teorías alternativas. ¿Podrían Holly y Bill haber sido víctimas de una tercera persona? Sus pertenencias desaparecidas apuntaban a un posible escenario de secuestro. Si habían sido obligados a punta de pistola a entrar en el coche, eso explicaría por qué fueron encontrados en una posición tan antinatural. Pero, ¿quién querría que murieran y por qué? A medida que los investigadores continuaban reconstruyendo los eventos que llevaron a sus muertes, el caso se volvió cada vez más complejo. Las muertes de Holly y Bill no fueron un accidente, y las teorías iniciales de un simple crimen pasional resultaron insuficientes. Quedó claro que se trataba de un doble asesinato premeditado, llevado a cabo por alguien que sabía lo que hacía. El misterio que rodeaba sus muertes se volvió más oscuro y aterrador. Una cosa se hizo evidente a medida que avanzaba la investigación. Holly Williams y William Bill Langway habían sido asesinados. Sus cuerpos fueron metidos dentro de la cura blanco, y el coche fue deliberadamente empujado fuera de la carretera en un intento de simular un accidente de tráfico. Era evidente que una tercera persona, o quizás varias, estaban implicadas. Quienquiera que fuera el responsable del crimen parecía querer que las muertes parecieran un desafortunado accidente,
pero la escenificación fue descuidada e incompleta, lo que sugería prisa o incompetencia. A pesar del intento amateur de encubrimiento, el perpetrador se había cuidado de no dejar huellas dactilares ni otra evidencia rastreable en el vehículo, lo que añadía aún más complejidad al caso. A medida que los detectives profundizaron, una de las primeras teorías que exploraron fue que los asesinatos podían haber sido un acto de venganza. Bill tenía un temperamento notorio y un pasado problemático, y no era difícil imaginar que se hubiera hecho de enemigos a lo largo de los años. Familiares y conocidos confirmaron que la personalidad explosiva de Bill a menudo lo había metido en problemas, lo que derivaba en altercados y relaciones tensas. La posibilidad de que uno de sus enemigos buscara venganza parecía plausible, pero aún quedaba la cuestión de la implicación de Holly. Ella era, según todos los testimonios, una persona pacífica y bondadosa, el completo opuesto de Bill en temperamento. ¿Por qué iba ella a ser objetivo? Quizás, teorizaron los detectives, simplemente había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado, una testigo inocente de la venganza de otra persona. Para explorar todos los ángulos, los investigadores examinaron los contactos recientes de las víctimas. Revisaron minuciosamente el contenido de los teléfonos móviles, ordenadores portátiles y cuentas de redes sociales de Holly y Bill. Durante esta investigación digital, surgió un detalle curioso. Tanto Holly como Bill habían estado en comunicación con el mismo número de teléfono misterioso en los días previos a sus muertes. El número, que era imposible de rastrear por medios convencionales, levantó de inmediato señales de alarma. Este tipo de números anónimos se utilizan a menudo en tratos ilícitos o por personas que desean ocultar su identidad. Aunque era imposible determinar de inmediato la identidad de la persona detrás del número, los detectives sospechaban de un acto criminal. Buscaron la asistencia del Buró Federal de Investigaciones, cuya unidad especializada en ciberdelitos podía ayudar a rastrear el número mediante métodos más avanzados. Mientras continuaba la investigación de los registros telefónicos, los detectives centraron su atención en las grabaciones de seguridad de la casa de Holly. Holly había instalado cámaras de vigilancia como parte de sus esfuerzos para protegerse del acoso de Bill. Sin embargo, lo que los investigadores encontraron en las cintas fue mucho más perturbador de lo que habían anticipado. Las grabaciones revelaron que, poco antes de la muerte de Holly, 3 hombres enmascarados habían irrumpido en su casa. Estaban vestidos completamente de negro y sus rostros estaban cubiertos por máscaras, lo que hacía difícil su identificación. Estos hombres parecían metódicos y preparados, como si hubieran estudiado la distribución de la casa antes de entrar. Curiosamente, no se llevaron nada del hogar, aunque había objetos de valor a la vista. En su lugar, parecían concentrados en buscar algo específico, y cuando descubrieron una de las cámaras de vigilancia, intentaron desactivarla. A pesar de sus esfuerzos por ocultar sus rostros, su comportamiento despreocupado indicaba que confiaban en su capacidad para evadir la captura. Tras la partida de los intrusos, Holly regresó del trabajo, notó que su casa había sido alterada y se aterrorizó comprensiblemente. Pasó la noche atrincherada dentro de su hogar y cambió las cerraduras al día siguiente. Holly estaba claramente con miedo por su vida, pero la pregunta seguía siendo, ¿quiénes eran esos hombres y por qué la estaban atacando? Al principio, los detectives consideraron la posibilidad de que Holly simplemente hubiera quedado atrapada en el fuego cruzado del problemático pasado de Bill, pero cuanto más se adentraban en su vida, más empezaban a cuestionar si había más en la vida de Holly de lo que se veía a simple vista. Un examen más detenido de la vida personal y profesional de Holly reveló información sorprendente. Aunque había construido un negocio legítimo con su salón de belleza, Shine Aesthetics, esa no era su única fuente de ingresos. Holly tenía un lado oculto en su vida, uno que ni siquiera sus amigos más cercanos conocían en detalle. Desde los 18 años, había trabajado a tiempo parcial como escort bajo el seudónimo de Lea Love. Su clientela era exclusiva, compuesta por hombres ricos y poderosos que podían permitirse sus servicios. El trabajo de Holly como escort, que incluía acompañar a clientes a eventos,
realizar masajes y otros servicios más íntimos, le había proporcionado un ingreso considerable a lo largo de los años. El salón de belleza, como resultó ser, era más un proyecto de pasión y una conveniente fachada para su verdadera línea de trabajo. Esta revelación dio un nuevo matiz a la vida de Holly. Su éxito en el negocio de escort le había permitido vivir cómodamente, pero también traía consigo una serie de riesgos. Trabajar en un mundo tan secreto y de alto riesgo significaba que Holly probablemente se había cruzado con individuos peligrosos. La envidia, los celos y la obsesión eran comunes en su línea de trabajo, y no era difícil imaginar que se hubiera hecho de algunos enemigos en el camino. Aunque Holly no anunciaba abiertamente su profesión secundaria, Bill lo sabía. De hecho, ella había sido honesta con Bill sobre su trabajo cuando comenzaron a salir, y aunque él luchaba con los celos, inicialmente aceptó su decisión de continuar en el trabajo de escort. Sin embargo, sus clientes de alto perfil y el secretismo en torno a su profesión probablemente llamaron la atención del tipo equivocado de personas. Los detectives ahora tenían que considerar si los 3 intrusos enmascarados estaban de alguna manera conectados con el negocio de acompañante de Holly. ¿Había alguno de sus clientes adinerados desarrollado una actitud posesiva o vengativa? ¿O alguien del tumultuoso pasado de Bill se había enterado de su vida oculta y buscaba explotarla? La irrupción en su casa parecía menos un robo al azar y más un intento calculado de intimidarla o hacerle daño. Los hombres no robaron nada, lo cual sugería que buscaban información o algún tipo de ventaja. Tal vez intentaban enviarle un mensaje a Holly o, peor aún, habían estado planeando su asesinato desde el principio. Añadiendo complejidad al caso estaba la constatación de que la participación de Holly en el negocio de acompañante podría haberla expuesto a una peligrosa red de personas, hombres con poder, dinero e influencia, que harían lo que fuera necesario para proteger sus secretos. Estos eran hombres que tenían mucho que perder si se descubría su relación con Holly. La investigación tenía que considerar si alguien de su clientela exclusiva había orquestado los asesinatos para silenciarla de manera definitiva. Después de todo, Holly se había ganado una reputación por ser excepcionalmente bella y encantadora, atrayendo a hombres dispuestos a pagar generosamente por su compañía. Pero, al hacerlo, tal vez atrajo también el tipo de obsesión que puede volverse mortal. Al mismo tiempo, la investigación no podía pasar por alto el papel de Bill en esta trágica historia. Aunque él no estaba directamente involucrado en el mundo de los acompañantes, su naturaleza volátil y su relación con Holly lo convertían también en un posible objetivo. Su posesividad hacia Holly, combinada con su ya problemático pasado, lo hacía una amenaza para cualquiera que se sintiera intimidado por las conexiones de Holly o que buscara venganza por motivos personales. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero muchas preguntas seguían sin respuesta. ¿Por qué fueron asesinados tanto Holly como Bill? ¿Se trató de un crimen pasional, un secuestro fallido o algo más siniestro ligado a la vida secreta de Holly? Mientras el FBI continuaba su trabajo para rastrear el número de teléfono anónimo y los detectives seguían pistas entre la clientela de Holly como acompañante, se hizo evidente que este caso no se trataba solo de 2 personas en una relación tóxica. Se trataba de poder, riqueza y el peligroso atractivo de los secretos. Las grabaciones de CCTV de los hombres enmascarados que habían irrumpido en la casa de Holly fueron finalmente difundidas al público con la esperanza de identificar a los responsables. Sin embargo, la mala calidad de las imágenes hacía difícil obtener conclusiones útiles, y la difusión pública no generó ninguna pista. Pero un avance significativo en el caso llegó cuando los investigadores finalmente lograron identificar el número anónimo con el que tanto Holly como Bill habían estado en contacto. El número pertenecía a un hombre de 30 años llamado Adam K. Ito, residente de Carolina del Norte. Adam resultó ser un exoperativo militar con entrenamiento especializado en armamento y tácticas de combate. Había pasado del servicio militar a trabajar para una empresa privada de seguridad, pero en realidad operaba más como un mercenario, un hombre de alquiler con un conjunto letal de habilidades.
Lo que hacía a Adam aún más peligroso era su historial delictivo. Una revisión de sus antecedentes reveló que había cumplido una condena de 4 meses por hacerse pasar por un oficial de policía, un delito que debería haber generado más alarmas de las que lo hizo. Durante un registro en su apartamento, los investigadores encontraron un arsenal de armas ilegales, incluidos silenciadores, miras telescópicas, componentes para explosivos e incluso granadas aturdidoras. Sin embargo, a pesar de estar en posesión de materiales tan peligrosos, Adam de alguna manera había logrado evitar una condena prolongada en prisión, lo que sugería que tenía conexiones o protección en lugares influyentes. Estaba claro que Adam era un hombre peligroso, y el hecho de que su rostro coincidiera con el de uno de los hombres vistos en las grabaciones de CCTV de Holly lo convertía en un principal sospechoso. Con esta revelación, la investigación dio un giro brusco. Los detectives trabajaron intensamente para descubrir la conexión entre Holly, Bill y Adam K. y, dado el historial y las habilidades de Adam, era poco probable que su implicación fuera una coincidencia. Se especializaba en encargos serios, a menudo trabajando como guardaespaldas de individuos de alto perfil o llevando a cabo operaciones que requerían sigilo y precisión. Tras ser llevado a interrogatorio, los detectives se encontraron con resistencia. Adam se mostró hermético, ofreciendo poca información que pudiera ayudar a avanzar en el caso. Tras múltiples interrogatorios, Adam fue detenido, lo que dio tiempo a los investigadores para reunir más pruebas. Mientras Adam permanecía bajo custodia, los detectives dirigieron su atención a otra figura clave que había surgido durante la investigación. Un hombre llamado Eric Charles Mond. Eric Mond era un exitoso empresario de Austin, Texas, donde era propietario de Mond Toyota, un conocido concesionario de automóviles en la zona. Para el mundo exterior, Eric era la encarnación de un hombre de familia, devoto de su esposa e hijos y un pilar de la comunidad local. Pero como pronto descubrieron los detectives, Eric tenía sus propios secretos. Como muchos hombres en su posición, tenía una debilidad por las aventuras extramaritales. Una de esas aventuras había sido con Holly Williams. Eric Mond viajaba con frecuencia a Nashville bajo el pretexto de visitar a su hijo, que estudiaba en la universidad en esa ciudad. Sin embargo, durante esas visitas se entregaba a sus deseos secretos, que incluían ver a Holly. Eric había conocido a Holly por medio de sus servicios de acompañante, y ambos habían establecido un arreglo regular. La belleza y el encanto de Holly lo habían cautivado, y se veían cada vez que él estaba en la ciudad. La aventura, sin embargo, se mantenía bajo perfil, con Eric utilizando un alias y manteniendo sus comunicaciones discretas. El 3 de febrero de 2020, Eric, usando un nombre falso, se puso en contacto con Holly por correo electrónico. Le informó que pronto estaría en la ciudad y expresó su deseo de verla. Durante los días siguientes, continuó enviándole mensajes, anticipando con entusiasmo su encuentro. En uno de los mensajes escribió: «Buenos días, hermosa. Estoy deseando que llegue hoy. Estoy en Nashville. Te veré en el bar como la última vez. Mándame un mensaje cuando llegues». Por todas las apariencias, la cita había transcurrido sin problemas, pero la aventura pronto tomaría un giro oscuro. Para el 1 de marzo de 2020, Eric recibió una serie de mensajes anónimos y amenazantes. El remitente desconocido afirmaba tener conocimiento de su aventura con Holly y exigía $25,000 para guardar silencio. Si Eric no cumplía, el chantajista amenazaba con exponer su infidelidad a su esposa, destruyendo su reputación y su familia. Para un hombre del estatus de Eric, un escándalo de tal magnitud habría sido devastador. Sin embargo, lo que Eric no comprendía en ese momento era que el chantaje no provenía de Holly ni de algún individuo al azar. Había una operación mucho más sofisticada detrás. Frente a la posible ruina de su vida personal y profesional, Eric Mond recurrió a un antiguo conocido en busca de ayuda, un hombre llamado Gilad Peled. Gilad, de 47 años, era un exasociado que había estado asesorando al concesionario de Eric,
ayudando a resolver problemas relacionados con personas sin hogar que ocupaban los estacionamientos de su negocio. Pero, más importante aún, Gilad era propietario de una empresa privada de seguridad, una compañía que había asumido diversos contratos de protección, aunque estaba teniendo dificultades debido a la facilidad con que los tesanos podían armarse y protegerse. A pesar del decreciente negocio de su empresa, Gilad estaba ansioso por asumir un nuevo cliente lucrativo como Eric Mond, especialmente porque su compañía contaba con alguien con habilidades especializadas para manejar la situación. Nada menos que Adam K. y Gilad había iniciado su empresa de seguridad después de regresar a Texas desde Israel, donde había vivido por un tiempo. Su formación y experiencia lo hacían ideal para manejar situaciones delicadas y peligrosas, y el aprieto de Eric representaba una oportunidad para demostrar el valor de su compañía. Eric explicó la situación del chantaje a Gilad, y ambos hombres rápidamente idearon un plan. En lugar de pagar el rescate, eliminarían el problema por completo. La reputación y la vida familiar de Eric estaban en juego, y él estaba dispuesto a llegar a extremos para protegerlas. El hecho de que Adam, un mercenario entrenado, estuviera en la nómina de Gilad dejaba claro que no se trataba de un simple trabajo de intimidación. La solución sería definitiva. Cuanto más descubrían los detectives, más claro se volvía el motivo detrás de las muertes de Holly y Bill. La relación de Holly con Eric, junto con las amenazas de chantaje, la había convertido de un romance ocasional en una responsabilidad peligrosa. Eric Mond, desesperado por mantener su aventura en secreto, había puesto inadvertidamente en marcha una cadena de eventos que conduciría al asesinato. Bill, que había estado involucrado con Holly pero no formaba parte del chantaje, probablemente se convirtió en un daño colateral en el plan para silenciarla. Su cercanía a Holly y su presencia el día del asesinato sellaron su destino. A medida que la investigación avanzaba, se hizo evidente que los asesinatos habían sido premeditados y ejecutados con escalofriante eficacia. El papel de Adam K.Y. como asesino contratado, la coordinación de Gilad y el motivo de Eric Mond crearon una tormenta perfecta de circunstancias que llevaron a las trágicas muertes de Holly Williams y Bill Langway. La trama, que inicialmente parecía un simple crimen pasional o de venganza, se reveló como una ejecución meticulosamente planeada, diseñada para proteger la reputación de un poderoso empresario. Unas semanas después de los brutales asesinatos de Holly Williams y Bill Langway, surgió un detalle aparentemente benigno que más tarde resultaría ser una pieza clave de evidencia en la investigación. Eric Charles Mond, el adinerado empresario de Austin involucrado en la aventura, dejó una reseña positiva en un sitio web dedicado a empresas de seguridad privada. A primera vista, el comentario parecía inofensivo. Eric elogió la eficiencia y profesionalismo del personal de seguridad de Gilad Ped, indicando lo satisfecho que estaba con sus servicios. Pero para los detectives que ya lo seguían, esto fue el avance que habían estado esperando. La reseña demostraba una conexión directa entre Eric, el sospechoso Adam K.Y. y la pareja asesinada. Ahora, la pieza final del rompecabezas consistía en lograr que Adam confesara y desenredara la red de engaños. Adam había estado resistiéndose a los interrogatorios, pero los detectives le advirtieron que el silencio solo empeoraría las cosas. Lo presionaron, enfatizando que el caso ya estaba cerrando el cerco sobre todos los implicados. Gradualmente, Adam comenzó a ceder. Reveló que Eric Mond efectivamente había buscado ayuda de Gilad Ped tras recibir los mensajes amenazantes. Eric, sintiendo la presión del posible chantaje, se quejó de acoso y extorsión. En ese momento, sospechaba que Holly podría estar involucrada, por lo que pidió a Gilad que investigara el asunto discretamente. Gilad, a su vez, incorporó a Adam en la operación, junto con otro exmilitar asociado, Brian Brockway. Brockway, al igual que Adam, tenía experiencia en combate y operaciones especiales, lo que los convertía en el dúo perfecto para una misión tan delicada y peligrosa. Inicialmente, la tarea era simple: encontrar a la persona detrás de los mensajes amenazantes e intimidarla hasta que guardara silencio. Adam y Brian
comenzaron su vigilancia sobre Holly y Bill. Adam informaba sus hallazgos a Gilad, presentando informes de progreso que parecían más informes militares que las notas típicas de investigadores privados. La investigación reveló rápidamente que Bill Langway, el exnovio de Holly, estaba detrás del chantaje. Bill había descubierto la aventura de Holly con Eric Mond y vio una oportunidad para vengarse de su ex y al mismo tiempo obtener una rápida fortuna. Bajo un alias, había estado enviando mensajes de texto a Eric, amenazando con exponer su infidelidad a menos que se le pagaran $25,000. Cuando se hizo evidente la implicación de Bill, la misión tomó un giro más oscuro. Las órdenes de Gilad Ped cambiaron de simplemente intimidar a Bill a eliminarlo, así como a Holly, quien podría convertirse en una responsabilidad. Eric Mond, en pánico y aterrorizado ante la posibilidad de perderlo todo, aceptó esta escalada. Bill había seguido acosando a Eric, y la gota que colmó el vaso llegó el 11 de marzo, cuando Eric recibió una llamada telefónica en su casa. Si su esposa hubiera contestado, el llamante habría expuesto la aventura, destruyendo la reputación y la familia de Eric. En ese momento de miedo, Eric aceptó la propuesta de Gilad de ocuparnos de Bill y Holly, ofreciendo la asombrosa suma de $750,000 por el trabajo. El plan se puso en marcha. El 12 de marzo de 2020, Holly y Bill fueron vistos saliendo juntos de su casa. Subieron a un coche y se dirigieron a su destino, sin saber que estaban siendo seguidos por Adam y Brian. El destino de la pareja quedó sellado cuando fueron interceptados por los mercenarios armados. Adam y Brian secuestraron a Holly y Bill, llevándolos a un sitio de construcción remoto en Old Hickory Boulevard. Allí, dispararon a ambas víctimas y dejaron sus cuerpos en el asiento trasero de su coche, que luego empujaron por un terraplén para que pareciera un trágico accidente. Con los asesinatos completados, los mercenarios trabajaron meticulosamente para eliminar cualquier rastro de su implicación. Devolvieron el coche de alquiler que habían usado para la misión, destruyeron evidencia incriminatoria y luego se dispersaron a diferentes lugares. Después de que Adam, Brian y Gilad fueron arrestados, los detectives decidieron jugar una última carta. Querían atrapar a Eric Mond con las manos en la masa, y la mejor manera de hacerlo era usar su paranoia en su contra. Uno de los mercenarios, actuando bajo las órdenes de los detectives, contactó a Eric y fabricó una historia. Gilad, haciéndose pasar por un hombre aún libre, llamó a Eric y afirmó que uno de sus socios se había enterado de los asesinatos y ahora exigía una parte del pago. Gilad sugirió que manejaran esta nueva amenaza de la misma manera en que habían tratado a Bill y Holly, eliminándolo. A pesar de su creciente desesperación, Eric Mond, furioso ante la idea de que otra persona conociera su secreto, aceptó cometer otro asesinato. Su disposición a continuar con la violencia fue impactante, pero confirmó lo que los detectives ya sospechaban. Eric no se detendría ante nada para proteger su reputación y mantener sus secretos enterrados. El 10 de diciembre de 2021, el arresto del prominente empresario Eric Charles Mond causó conmoción entre la élite de Austin. Eric, junto con sus co-conspiradores, Adam Carey, Brian Brockway y Gilad Ped, fue acusado de asesinato por contrato. De los 4 acusados, solo Eric mostró algún remordimiento por el crimen, mientras que los mercenarios, Adam y Brian, permanecieron fríos e implacables. Antes de sus arrestos, los detectives habían intervenido las conversaciones de Gilad y Brian. Las grabaciones revelaron una preocupante falta de conciencia, ya que ambos hombres bromeaban sobre los asesinatos, comentando que la pareja se había librado fácil, mostrando una escalofriante indiferencia por las vidas que habían tomado. A medida que emergía la historia completa, quedó claro que Holly y Bill habían quedado atrapados en un juego mortal orquestado por hombres poderosos que poco se preocupaban por el daño colateral que causaban. Sus vidas fueron arrebatadas para preservar la reputación de un hombre que creía que podía comprar su salida de cualquier problema. Pero ninguna cantidad de dinero podía borrar la evidencia de sus crímenes, ni podía silenciar la verdad. Durante su interrogatorio,
Eric inicialmente intentó desviar la culpa hacia sus asesinos contratados, afirmando que sus intenciones habían sido malinterpretadas. Insistió en que solo había querido asustar a Bill Langway, el chantajista, en lugar de orquestar su asesinato. Sin embargo, la evidencia en su contra era abrumadora. Los detectives presentaron registros de transacciones, comunicaciones telefónicas e informes de vigilancia que lo vinculaban directamente con el complot criminal. Confrontado con esta prueba irrefutable, Eric finalmente confesó su papel en la conspiración, admitiendo que efectivamente había contratado a los mercenarios para eliminar a Bill y Holly. El esquema de asesinato por encargo ya no era solo una especulación. Se confirmó y el mundo de Eric se desmoronó. Las audiencias judiciales comenzaron en noviembre de 2023 y se prolongaron durante 2 semanas, durante las cuales se reveló la magnitud completa de la conspiración. Se estableció que el mortal plan se había puesto en marcha a principios de marzo de 2020. Los registros financieros mostraron que Eric había realizado pagos significativos a Gilad Ped, el jefe de la empresa de seguridad privada. El 5 de marzo, Eric transfirió $155,000 como pago inicial a Gilad, quien luego coordinó la operación. Gilad, encargado de los pagos a sus empleados, distribuyó los fondos entre Adam y Brian. El 9 de marzo comenzó la vigilancia de Holly y Bill, con el plan final de eliminarlos. Para el 12 de marzo, la acción se había consumado, y Eric completó el pago final de $150,000, haciendo que el desembolso total por los asesinatos ascendiera a la asombrosa cifra de $750,000 para finales de mes. El tribunal presentó estas transacciones financieras, junto con otras pruebas clave, para ofrecer un cuadro claro de un asesinato premeditado y ejecutado con sangre fría. El jurado deliberó durante 7 horas antes de alcanzar un veredicto unánime. El 17 de noviembre de 2023, Brian Brockway y Adam Carey fueron declarados culpables de asesinato por contrato, conspiración para cometer secuestro y secuestro resultando en muerte. Gilad Ped, quien ya había llegado a un acuerdo de culpabilidad contra sus coacusados a cambio de clemencia, también fue condenado por cargos similares. Su cooperación poco hizo para evitarle la cadena perpetua, ya que su papel en la organización del crimen era innegable. El juicio de Eric Montt concluyó el 30 de noviembre. Aunque fue encontrado culpable de conspiración para cometer asesinato por encargo, el jurado lo absolvió del cargo de secuestro resultando en muerte. No obstante, su implicación en la organización de los brutales asesinatos de Holly y Bill le valió una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.